de confianza de Johnny Leal. Hoy la vamos Bueno, a ver. Vamos a ver cómo. Hola, hoy es 15 de agosto del 2023. También que jugará Ana Julia Reinicia Fernández en esta audiencia con la audiencia de juicio oral contra presentando Johnny Leal. sus pruebas. Ahí está la presentación. Están en las presentaciones. Está con su Me estoy abogado, valiendo de la asistente, del canal de Todos están, noticias. menos Carlos. Un saludo al doctor Florencio y le doy gracias de todas maneras por tener ese canal tan importante para la comunidad académica. Señoría, muy buenos días, saludo cordial para usted, extensivo para el personal. Viene el testigo, creo que el número 17, sí, si mal no estoy, sí, efectivamente el 17. Acá las próximas audiencias Para la están programadas estudiante representante de víctima. 30, 31 de agosto, 1, 7 y 21 de septiembre, Para la 27, bancada 30 y 31 de octubre, doctora 1 de Nayeli, su noviembre. compañero que nos ha acompañado Esperemos en que estas audiencias, finalice para el señor en lo posible los testigos decretados para la fiscalía y inicie el de la doctor defensa. Elber Montaña. Ahí Por se el irán Ministerio agotando esas Público y fechas como poco a agente poco, especial, señoría, siempre y cuando no se presenten Estado Bolivia inconvenientes. Rey Castillo, procura. Olivia Reina, quien está desde el comienzo de Para el ejercicio académico, pues me parece supremamente importante haber comenzado a hablarles acerca del tema del contrainterrogatorio y el de las objeciones. Vamos a escuchar hoy a ver qué pasa en relación, primero que todo, con lo que el fiscal va a introducir por su testigo. Y esperemos a ver entonces la secuencia del contrainterrogatorio por parte de la defensa. Porque en las sesiones anteriores he explicado que realmente la defensa no ha sido exitoso en cuanto a tener pronunciamiento por parte las del tres señor técnicas. Carlos Andrés en la última audiencia, A ver qué es lo que está diciendo la donde juez. él señalaba pues que él quería tener también a través de su apoderada de víctimas una vocería un poco más activa, lo que este despacho le indicó que efectivamente bajo el principio de igualdad de armas es necesario que o se exige que frente a igualdad de defensa exista igualdad de apoderado de víctimas. Entonces, por eso que con anterioridad de la doctora María Paula como apoderada de víctimas se había designado quien iba a tomar la vocería, era usted, doctor Elmer Montaña Gallego. Entonces, simplemente quiero preguntar también a la estudiante Valentina y al doctor Elmer si se sigue manteniendo la misma postura para que el señor Carlos Andrés lo tenga presente, quien va a manejar la vocería como apoderado de víctimas. Como lo Recuerden venimos entonces haciendo las técnicas del contrainterrogatorio. Primero que el todo, preguntas sugestivas. Segundo, de lo general a lo específico. Y tercero, preguntar un solo hecho por cada pregunta. Pues la verdad yo no he tenido oportunidad de conversar con la apoderada de que Andrés, de manera que frente a eso tendríamos que dialogar. Yo le pediría a honorable jueza que pues más allá adelante en el tablero tengo entonces yo tener con la clase de objeciones que se pueden presentar por preguntas capciosas, preguntas sugestivas, preguntas conclusivas, preguntas especulativas, Pues si quieren de una vez lo podemos argumentativas, hacer, confusas o ambiguas, preguntas compuestas, preguntas de opinión, preguntas de referencia, pregunta repetida, pregunta protegida, pregunta impertinente y pregunta formulada y no respondida. Son las 10 de la mañana. Bueno, esa es la idea entonces, hacer este ejercicio académico, porque pues de aquí vamos a aprender muchas cosas. Ahorita estaba diciendo algo, una entrevista que le hacía Florencio al doctor Marlon, y él lo dijo, lo que yo he reiterado acá muchas veces: aquí no hay testigos presenciales o directos que digan cómo y cuándo fue que se produjo entonces ese asesinato de estas dos personas. Que por tanto lo que existen son
inferencias, hechos indicadores, indicios, etcétera, etcétera. Por eso yo le reitero esa sentencia que la revisa, la 43916, 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, porque ella maneja el tema de incorporación y valoración de evidencias físicas, que es lo que está sucediendo justamente en este caso. Porque el fiscal está construyendo su teoría a partir de una reconstrucción de evidencias o lo que encontraron en la escena del delito para decir si eso no es responsable Johnny Leal. Eso es fundamentalmente lo principal para este ejercicio académico. Ustedes pueden estar en muchos juicios donde tengan un testigo directo, de acuerdo con el 403. Pedro vio cuando mató Juan a Sultanito. Eso es un testigo directo, pero en casos como estos, donde se dan a puerta cerrada, donde no hay testigo silente ni cámaras, que quiero decir cámaras, como lo dice el testigo, ese testigo al que se refiere la doctrina del testigo silente, o sea, videos, cámaras ocultas que graben los hechos como ocurren. No existe eso. A ver qué está diciendo aquí Florencio. Importantes que conocemos desde hace varios años, seguramente se van a poner de acuerdo si el doctor Hermes Montaña o de pronto puede. Sí, es que básicamente el doctor Hermes Montaña debe ser el representante de víctimas. Los abogados los que están actuando como para poder que él intervenga al final en las conclusiones. Recuerden que en este caso solamente son activos fiscal y defensa, intervinientes especiales, Ministerio Público, representante de víctimas. Que quienes pueden interrogar al Ministerio Público puede hacer preguntas complementarias, igualmente la juez. Pero la mecánica y la dinámica de los testigos es que el fiscal que ofreció un testigo haga la pregunta de manera directa, abierta. Lo convenido es la defensa en el contrainterrogatorio sea salvo pues que hay alguna situación cerrada, que requiera la intervención de la representación de víctimas allá de manera presencial, pues lo haría de manera excepcional la colega que está en este momento en sala. Pero entonces continuaríamos tal y como venía hasta el momento, señorita. Listo, doctor, gracias. A ver qué testigo va a ofrecer hoy, o qué testigos va a ofrecer el fiscal en el transcurso de la mañana y la tarde, solamente este día, y ya continuaríamos el próximo 30, 31 y 1 consecutivos. 30, 31 de agosto, 1 de septiembre consecutivos. Esos 3 días para evacuar toda la teoría del caso del fiscal, el doctor Mario Burgos, que hemos visto pues que ha sido un profesional idóneo, muy capacitado, lo veo yo, en el tema precisamente del manejo de esta sentencia 43916 del 2016, de las recomendaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, porque los fiscales, a raíz de ese caso de delito sexual del 43916 del 2016, que es el caso del Sastre, un caso de delito sexual en Bogotá, hay evidencias que con cadena de custodia, por ser evidencias trazas o de lo que hemos hablado acá también, de evidencias que se encuentran en la escena del delito, que no son macro sino micro, pueden tener problemas de protocolo de cadena de custodia, y que cuando el perito llegue al juicio oral no haya autenticidad respecto a esa incorporación de esa evidencia física en la escena del delito, porque unos son los que la recogen en la escena del delito como primer respondiente en la policía judicial del CTI, y de allí que se envía a medicina legal para hacer los respectivos estudios del laboratorio, y finalmente el perito, que son varios peritos que han llegado acá a hablar sobre
ese conocimiento directo, pero en relación con los hallazgos al cadáver, los hallazgos de los elementos materiales de prueba en la escena del delito, etcétera. Activar la campanita. 56.712 seguidores, por favor. Vamos hoy a pasar los 60.000 y de ahí arrancamos ya, estamos arrancando ya para los 100.000 seguidores de Focus Noticias, por favor. 100.000 seguidores para compartir y ya llegamos a los 100.000 y ahí nos vamos para el 1.000.000 de seguidores de Focus Noticias. Bueno, es como optimista Florencio, ¿no? Nuestro el millón. objetivo. Ya le está generando business. Suscríbase y paguen la cuota. Como que voy a empezar a cobrar por este canal también porque estoy perdiendo plata. Este fin de mío no es eminentemente académico, no lucrativo. Yo no tengo esa finalidad. Gracias a Dios no la necesito. Mi idea es difundir un pensamiento en la comunidad académica y que les sirva a ustedes, los futuros abogados, los que vienen para estos casos a futuro, o los que tienen que ejercer la profesión en estos momentos, pues encuentren herramientas técnicas jurídicamente para que les vaya bien en un juicio. Detenidos, capturados por la policía ecuatoriana. Esa es la idea Participaron aquí en el asesinato del candidato de youtuber pues paga por vistas, las elecciones, pero pues de eso no se vive pues prácticamente, o por lo menos no yo. Transmisión de las elecciones, porque es muy importante quién gane en Ecuador en estas relaciones también. Si gana bueno, ¿qué pasó? Porque es que no ha dado inicio, que fue con el testigo, porque ya debería estar o de los 8 el fiscal. Se está poniendo de acuerdo. Sí, el doctor Elmer Montaña y la abogada, representante víctima de Carlos Andrés. Ya vuelve la audiencia. Esto es Focus Noticias, bueno. El canal de las audiencias. Señor Carlos Andrés, salvo alguna situación que se necesite verificar acá de manera personal, pues lo hará presencial, lo hará la estudiante Valentina. En ese orden de ideas, entonces, damos continuidad, señor fiscal, con su práctica probatoria. ¿A qué testigo llama usted? Bueno, ya dejó los adjetivos el fiscal. Gracias. Muy Gracias, importante, señora eso jueza. debe acabarse, reclame defensa. El siguiente testigo, perito experto, es la señora ingeniera Viviana Alexandra Gómez Medina, quien en la causa que hoy nos ocupa, pues actuó con la ingeniera Irene Castillo Ortúa. Aquí hay una solicitud, está la ingeniera, y en el evento de que abarque todos los temas que pretende la Fiscalía General de la Nación, no será necesario llamar a la ingeniera Irene Castillo Ortúa. Pero eso ya en el desarrollo del interrogatorio directo, por supuesto, honorable señora jueza, para una mayor celeridad a este juicio oral. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. En efecto, entonces, señora investigadora, perito, Viviana Alexandra Gómez Medina, buenos días. ¿Ya? Gracias. Buenos días, sí. Como lo señala el doctor Elmer Montaña, el doctor Burgos, señor fiscal, usted ha sido llamado el día de hoy como testigo de la Fiscalía. La declaración, señorita Viviana Alexandra Gómez Medina, que usted va a rendir a continuación, es bajo la gravedad de juramento. Quiere decir que si usted llega a faltar a esa verdad, sea total o parcial, puede verse incursa en un delito de falso testimonio que tiene una pena de prisión de 6 a 12 años. De igual manera, se le indica que nadie está obligado a declarar o en contra de sí mismo o en contra de su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del 4º grado consanguinidad, 2º de afinidad o 4º civil. Asimismo, por favor, si usted tiene celular, lo ponemos en silencio y no puede usted consultar absolutamente nada, salvo que el señor fiscal le ponga de presente alguna documentación. ¿Le ha quedado claro o tiene usted alguna duda?
Está claro. Levanta su mano derecha, por favor. Señora Viliana Alexandra Gómez Medina, hecha las advertencias legales y a sabiendas de la responsabilidad legal que acarrea el juramento, le pregunto, ¿jura decir usted la verdad y nada más que la verdad en el testimonio que va a rendir a continuación? Lo juro. Ya se pueden sentar. Recuerden las 3 reglas en la técnica del contrainterrogatorio. Preguntas sugestivas, de lo general a lo particular, y pregunte un solo hecho por pregunta. Lo estaré insistiendo para hacer el contraexamen. Gracias. Por favor, nos regala nombres, apellidos completos, número de cédula. Mi nombre es Viviana Alexandra Gómez Medina, número es... Gracias. ¿Me puede regalar, por favor, cuál es su grado de escolaridad? Profesional de Ingeniería de Sistemas y ya terminé materias en la especialización de informática. Actualmente, ¿cuál es su ocupación o oficio? Recuerden el libro, ¿no? General El de la libro Nación. sobre el contrainterrogatorio de Carlos Eduardo Romero Cantor. Muy bueno, excelente y importantísimo que lo Gracias. En ese compren. sentido, entonces, doctor, tiene su testigo. Ténganlo en su biblioteca de consulta. Muchas gracias, honorable señora jueza. Es el siguiente testigo de la... No. Gracias, señora jueza. Escuchen Tal como usted con atención lo ha indicado, qué es el responde. siguiente testigo Grábense de la en eso, Fiscalía General porque de la allí Nación, testigo técnico de es el acreditación contrainterrogatorio. en calidad de Debe perito ser. informático. Lo va a acreditar Su el medida, testigo, todo depende primero de que la dinámica que se imprima este Va a acreditar a la interrogatorio directo, testigo. y en el evento de Estudios, no ser capacitación, necesario, etcétera. pues renunciaremos al testimonio de Irene Castillo Ortúa, ya que hicieron prácticamente el mismo procedimiento de extracción. Muchas gracias. Ingeniera, quiero agradecerle primero que todo su presencia en esta sala virtual, en esta ritualidad virtual, en un juicio que este delegado de la Fiscalía General de la Nación adelanta en contra del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, quien está acusado y ha sido llevado a juicio por la muerte de su señora madre y de su hermano Mauricio Leal Hernández. Por eso está acá, es importante su testimonio. Para efectos de acreditación, también, honorable señora jueza, se tenga las preguntas que usted hizo como parte de esa acreditación. Indíquenos a la señora jueza o a la sala cuál es su nombre completo, ingeniera. Mi nombre es Viviana Alexandra Gómez Medina. Su número de cédula, ingeniera. 1030. ¿Sí? Continúo. ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Mi número de cédula? Sí, por favor, ingeniero. Gracias. Ingeniera, indíquele a la señora jueza, por favor, qué estudios usted tiene, siendo un recorrido inicial hasta los cursos que haya desarrollado. Por favor, indíquele a la señora jueza. Soy profesional en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Manuel Beltrán. Posterior hice un diplomado en Seguridad de la Información y tengo un certificado de auditor interno en la ISO 27001. Posteriormente hice el curso de Policía Judicial, ya estando en la entidad. Tengo un diplomado en Ciberseguridad por la Universidad de los Andes. Tengo cursos de manejo de evidencia digital dados por la Policía Nacional, por la Fiscalía General de la Nación, con la Escuela de Altos Estudios. Tengo cursos de cibercriminalidad, también por Altos Estudios y por empresas externas como OEA e INCIBE. Tengo una participación internacional en un simposio de ciberseguridad con la OEA en Washington. Y pues me capacito más que todo en cibercriminalidad y evidencia digital. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias,
Honorable señora jueza, porque lo que yo estoy preguntando me va a enfocar a mí, las respuestas no la van a enfocar a ella. Creo que estábamos haciendo eso cierto. Bueno. Más pausado. Sí, señora. Gracias, ingeniera. Ingeniera, indíquele a la señora jueza, en la actualidad, ¿usted dónde trabaja? Trabajo en la Fiscalía General de la Nación. Estoy adscrita al grupo de Policía Judicial de la sección de investigaciones de la Delegada para la Seguridad Territorial. Gracias, ingeniera. Ingeniera, indíquele a la señora jueza, de manera general, ¿qué actividades usted realiza? Desde que me incorporo a la entidad he venido manejando temas de delitos informáticos e informática forense. Estoy adscrita a la seccional Bogotá y en el año 2021 fui trasladada a nivel central haciendo las mismas funciones de informática forense en la delegada. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, indíquele a la señora jueza, de acuerdo a esa trayectoria y a esas actividades que usted realiza, ¿ha sido alguna vez sancionada disciplinariamente o está en curso en una denuncia penal por razón de sus funciones? Indíquele a la señora jueza. Siempre lo acredita de esa manera el fiscal. Han escuchado ustedes con los testigos. Gracias. Y va cerrando a la las señora jueza, preguntas de contrainterrogatorio ¿usted ha recibido reconocimientos por razón de sus funciones? por cuestión de violación a la ética Tengo profesional. una felicitación en mi hoja de vida por este caso, participación en este caso. Eso es lo que debe Al buscar caso refiere, indíquele a la la señora jueza. contradefensa para El caso que hoy ponerlo en debilidad. Muy bien. Gracias, ingeniera. Señora jueza, téngase acreditada a nuestra Usted no le preguntó si ha sido objeto de refutación. Algunos sí le hizo esas los preguntas. subtemas que se van a pedir. Bueno, ya lo acreditó. Ingeniera, indíquele a la señora jueza si usted conoce el motivo por el cual ha sido llamada a esta sesión de juicio oral. Precísele, por favor. Y esa es una pregunta capciosa. sí No debería saber. citada formalmente por el despacho para asistir al juicio en unos informes que yo presento de Policía Judicial de unas extracciones que se realizaron. Gracias, ingeniera. ¿Y qué actividad a usted le correspondió realizar? Precísele a la señora jueza. Me correspondió realizar extracciones de información de dispositivos móviles. Gracias, indíquele a la señora jueza. ¿En qué consiste esas actividades de extracción de dispositivos móviles? De acuerdo, pues llega una orden a Policía Judicial, el grupo en donde estaba adscrita, el grupo de delitos informáticos e informática forense de la seccional Bogotá. Llega una orden a Policía Judicial en donde se solicita que se haga una extracción de información de unos dispositivos celulares, unos dispositivos móviles que vienen embalados y rotulados en cadena de custodia. Lo que se hace es que se hace la apertura de esos elementos, se hace una fijación fotográfica, posteriormente se hace una extracción de información con herramienta forense y se elabora un informe de Policía Judicial indicando pues, los resultados de esas extracciones y generando una evidencia derivada de ese estudio que se hace. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, indíquele a la señora jueza, ¿cómo está conformado ese grupo de trabajo? Precísele a la señora jueza. En la sección de Bogotá estaba conformado el grupo de delitos informáticos y informática forense por el coordinador de la unidad y diferentes peritos en digamos que éramos más o menos como 8 personas en el grupo y de acuerdo a cómo iba llegando la carga o se iban asignando los casos, pues trabajábamos ya pues de cada uno en su caso o en conjunto. Muchas gracias. En este caso en concreto, ¿con quién usted laboró? Indíquele a la señora jueza, por favor. Trabajé con la ingeniera Irene Castillo Arturo.
¿Cómo se hace ese trabajo? Indique a la señora jueza, por favor. Hay una orden a policía judicial con el mismo objeto en donde hay dos dispositivos en donde se van a trabajar. Como son dos dispositivos móviles, se asigna cada dispositivo a un perito o digamos a un ingeniero y cada uno va trabajando el dispositivo en paralelo. En este caso recuerdo que nos dieron un disco duro para que reposara la evidencia derivada. Por ende se trabaja de la misma, digamos que en paralelo, para que la información sea guardada en el mismo momento, en el mismo contenedor y solamente se haga una evidencia, una cadena derivada. Perfecto, importante. ¿Qué significa? Ese adjetivo no debe hacerlo técnicamente el agente fiscal de la defensa. Okay. Se hace el dispositivo, digamos que cuando se hace la apertura del dispositivo móvil como tal, se fija individualmente cada dispositivo. Entonces en paralelo es que tenemos dos dispositivos móviles y pues cada uno de los dispositivos es tratado de la misma manera. Se tiene que hacer fijación fotográfica, tanto de su cadena de custodia, como viene embalado, cómo está el estado físico de este dispositivo móvil. Una vez se va a trabajar con la evidencia ya en dos equipos diferentes o dos torres diferentes, con la misma herramienta forense se hace la extracción de la información y son generados esos informes o reportes que genera la evidencia, más el informe que cada perito hace de su evidencia tratada y se almacena como tal la evidencia. Gracias, importante, ingeniera. Ojetes, ¿por qué dice eso? Ese adjetivo ¿Cuál no. es el motivo de aplicar esta técnica de extracción de información? Precísela a la señora jueza. Pues, realmente la técnica es la misma. Lo que se hace es que se trabaja en paralelo para obtener un tiempo de respuesta más corto, porque cada dispositivo, pues digamos que dependiendo de la cantidad de información que tenga el dispositivo móvil, pues va a ser demorado tanto el procesamiento como la extracción de la información y asimismo su procesamiento. Entonces se trabaja en paralelo, es para optimizar los tiempos de respuesta. Muchas gracias. Indíquele a la señora jueza qué se logra extraer al momento de usted aplicar esa técnica. Precísela a la señora jueza, por favor. Cuando se hace una extracción de información de un dispositivo móvil, lo que se hace es la extracción que tiene tanto el dispositivo como la información que tenga el dispositivo móvil de su fabricante, su sistema operativo y las aplicaciones básicas con las que viene el celular, más la información que tenga o repose del usuario que está manejando ese dispositivo. Importante. Objeción, eso no es adjetivo. La ingeniera, si dispositivos de diferente marca, por ejemplo iPhone o Android, se les da el mismo tratamiento, indíquele a la señora jueza. Me refiero técnicamente, ingeniera. Técnicamente cambia el sistema operativo, entonces cambian las formas o digamos que las maneras que presenta la herramienta forense de extraer la información. Es decir, con un teléfono Android nosotros tenemos se presentan en la herramienta diferentes maneras de poder extraer la información, ya sea una extracción física, una lógica, una avanzada, y con los dispositivos iPhone solo se presentan pues las que se presenten para el dispositivo iPhone, también dependiente obviamente de lo avanzado que sea el dispositivo, de su versión. Aquí usted utilizó un término que nos llamó mucho la atención, en especial a este delegado, herramienta forense. ¿Qué es una herramienta forense? Dígale a la señora jueza. Es una herramienta especializada que se utiliza en el tratamiento de la información de los dispositivos móviles. En este caso nosotros utilizamos, o la Fiscalía cuenta con licencias de la herramienta 4BC UPT Celebrate, del fabricante Celebrate, y Physical Analyzer para el procesamiento de esa información que se extrae. Ingeniera, de acuerdo a su vasta experiencia, a todos los equipos hay que ingresarle esa herramienta forense para extraer información. Precísele a la señora jueza cómo es el procedimiento. De manera que, sí,
el dispositivo, dependiendo de su estado físico, sí se puede, digamos, que contando con un dispositivo en buenas condiciones, que tenga su batería en buen estado y que pueda ser conectada a la herramienta forense, se puede tratar el elemento, o sea, digamos, cualquier elemento dispositivo móvil. Muy bien. ¿Y qué se logra extraer? Indíquele a la señora jueza al momento de ingresar la herramienta forense. Se extraen datos, archivos, documentos, fotografías, audios, digamos, diferentes tipos de archivos que contenga el dispositivo móvil. Indíquele a la señora jueza cómo sería el procedimiento si el dispositivo móvil estuviese bloqueado. ¿Se puede acceder a través de esta herramienta forense? Precísela a la señora jueza. Bueno, digamos que es dependiendo del modelo del dispositivo. Para los dispositivos que tenemos en este momento avanzados o de última generación, se utiliza una herramienta avanzada para hacer la extracción primero de la contraseña y posterior sí hacer una extracción de información. Si el dispositivo es de gama baja, digámoslo así, que ya es un dispositivo viejo, y la herramienta permite hacer una extracción por una omisión de bloqueo, es probable que se haga una extracción, pero en los casos de los dispositivos de última gama no es posible. Muchas gracias, es importante. Ojete, ese es un adjetivo que no puede ser. Indíquele a la señora jueza en el caso en concreto qué dispositivos a usted se le presentaron, solo si lo recuerda. Recuerdo que eran dos dispositivos móviles marca iPhone. Muy bien, indíquele a la señora jueza si a esos dispositivos marca iPhone fue necesario ingresar de la herramienta forense. Sí. ¿Cuál era el motivo? Precísele a la señora jueza. Para hacer la extracción de la información era necesario utilizar la herramienta forense. Muchas gracias. Ingeniera, indíquele a la señora jueza, por favor, dónde usted plasmó los resultados derivados de esa herramienta que utilizó y de dicho procedimiento. Precísele a la señora jueza. El resultado de la elaboración técnica, donde se detalla todo el procedimiento técnico de lo que se realiza con una evidencia digital, se plasma en un informe de laboratorio. Bien, ¿usted recuerda qué decía ese informe de laboratorio en su totalidad? ¿A qué me refiero? Características del dispositivo iPhone y demás. ¿Usted lo recuerda en su totalidad? Solo si lo recuerda. No lo recuerda. Muy bien. ¿Existe algo que le haga recordar? Sí, el informe por ejemplo. Ese informe fue el mismo que usted trabajó en paralelo con la ingeniera Irene Castillo. ¿Fue el mismo? Explíquele por favor a la señora jueza. Son dos informes de laboratorio, obviamente cada uno firmado por la perito designada para cada dispositivo, pero en sí es la misma técnica y es el mismo procedimiento. Su señoría, se ha sentado base probatoria suficiente, creo que ha sido excesivo en sentar la base probatoria. Ella ha reconocido que firmó un informe, ella ha reconocido que la evidencia derivada de los dos dispositivos los almacenó en un solo disco duro y solo para el fin, en esta oportunidad de refrescarle memoria para que recuerde, se socialice, no solamente, honorable señora jueza, con el informe que ella firmó, sino con el informe de la investigadora Irene Castillo Ortúa, que trabajó en paralelo. Permitan ponérselo de presente, honorable señora jueza. Perdón, su señoría, yo traslado las partes a la señora procuradora, a la bancada defensiva y por supuesto al doctor Elmer Montaña. Sí, doctor. Entonces ya sabemos la dinámica. Es un error del fiscal estar metiendo ese adjetivo después de las respuestas importantes, súper importantes. Que se descubrieron. Y la defensa no dice nada, no lo objeta, porque es que el que está respondiendo en ese caso, autorrespondiéndose y generando una ruta para que la juez vea ese punto como importante, es el fiscal, y él no es el que está dando las respuestas, él es el testigo, perito, y eso es un error de este fiscal. Y lo he observado en muchos testimonios antes.
igual, súper importante, esos son adjetivos que no debería utilizar un fiscal y que la defensa debe ser contundente en pedirle al juez que impida eso de parte de este fiscal. Bueno, ya acreditó, ya formó, ya ahora sí sentó bases para refrescar el documento, preguntó todo lo relacionado como la extracción de esa evidencia. Vamos a ver a qué es que quiere llegar y cuáles fueron las conclusiones que se obtuvieron con esta prueba pericial. Y si dice el juez, el fiscal, que en caso tal, pues va a desistir de pronto de la testigo otro perito, Irene, que conjuntamente hicieron o elaboraron esa extracción. Gracias. Entonces, dejamos constancia, ya el doctor Elmer ha manifestado, no hay necesidad de correr traslado, conoce los elementos materiales probatorios. Señora Procuradora, ¿alguna observación o podemos continuar? Podemos continuar, señoría, sin observaciones, gracias. Gracias, señora defensora. Señorita, efectivamente evidencio que corresponde al informe técnico suscrito por la ingeniera Vivian. No obstante, es la observación que dentro de los documentos que se le van a trasladar a la testigo para efectos de refrescar memoria, se encuentra también el informe técnico suscrito por la otra ingeniera Irene Castillo. Solicitaría de manera muy respetuosa, independientemente de que se hayan incorporado dichos informes o dicha información en el mismo disco duro, lo que le entiendo al señor fiscal, pues que el que se le llegue al testigo sea el que ella suscribió y no otro diferente. Gracias. Sí, es válida la observación, es decir, no considero que se le puede poner de presente los dos informes, pero para efectos de incorporación solamente el que suscribió la perito Viviana Alexandra, pero los dos se los pueden poner de presente. Señora jueza, es por el tema técnico y como se trabajó en paralelo, ya hace parte de la autenticidad de dicho documento al momento de incorporarlo, no para el tema de que con ella se vaya a incorporar. Por eso era el resultado del interrogatorio. Señora, ¿qué tiene en sus manos en esta oportunidad? Un informe investigador del laboratorio de FPJ-3. ¿De qué fecha? ¿Por qué lo reconoce? Indíquele a la señora jueza. Es pues un informe de laboratorio que se maneja, pues, de los que yo he manejado, y lo reconozco que es mío. Porque está firmado en la última hoja por mí. ¿Esa firma es la que usted utiliza en sus actos públicos y privados? Sí. Muy bien. Indíquele a la señora jueza de qué dispositivo se refiere ese informe. Bueno, el objeto de la orden a policía judicial habla de dos elementos, dos celulares marca iPhone, uno de color gris y otro de color negro. Muy bien, el objeto de la orden. Indíquele a la señora jueza de qué orden a policía judicial se refiere. Estamos hablando de la orden a policía judicial número 73-23-440 del fecha del 9 de noviembre del 2020. Esa fue la orden, una sola orden la cual trabajó de manera paralela, indíquele a la señora jueza. Sí, es una orden que llega con los dispositivos móviles. Y almacenó dicha información, precísela a la señora jueza. Una vez se hace la extracción, Por supuesto, ingeniero. una vez se hace todo el procedimiento de extracción de información, se hace el almacenamiento de la evidencia derivada en un disco duro con ID 3762026. Y es un disco duro marca Seagate, tiene placa de la Fiscalía, número 303-41-300. Perfecto. Indíquele a la señora jueza, antes ya que usted refresque su memoria, ¿por qué se hace ese procedimiento y se almacena
en un solo disco duro? Precísela a la señora jueza. ¿Por qué se hace ese procedimiento? Se toma la decisión de almacenarlo en un disco duro por la cantidad de información que se extrae de los dispositivos móviles. En digamos, de esta sola extracción que yo hice fueron 165 gigas. Entonces, depositar esa información en discos ópticos es demasiado dispendioso, por lo tanto se toma la decisión de utilizar un dispositivo de almacenamiento digital grande para que quepan las dos extracciones de los dispositivos móviles. Una vez concluye esa extracción, ¿qué se hace? Indíquele a la señora jueza. Este elemento es iniciado con los protocolos de cadena de custodia, embalado, rotulado y se firman las cadenas de custodia. Y luego, ¿qué sucede? Indíquele a la señora jueza. Se hace un control posterior de ese elemento derivado. Muy bien. Vamos a refrescar memoria, ha sido autorizado por la señora jueza. Vamos al siguiente elemento, por favor. Usted no firmó. Como muy bien lo ha dicho la señora defensora. Y vamos a la parte de atrás. Indíquele a la señora jueza quién lo firma. Este informe es firmado por Irene Castillo Ortúa. Indíquele a la señora jueza. ¿A qué orden a Policía Judicial refiere ese informe? Precísele a la señora. Este informe se refiere a la orden a Policía Judicial número 7323-440 del 2021. Perdón. Indíquele a la señora jueza si fue su misma orden a Policía Judicial la que usted recibió. Sí, es la misma orden a Policía Judicial. Perfecto. ¿Por eso usted reconoce ese informe que trabajó en paralelo? Sí, es la misma orden a Policía Judicial y es el mismo objeto del orden. Perfecto. Su señoría, creo que ha quedado suficientemente acreditado del tema de autenticidad. Ya para refrescarle memoria, que lo tenga unos 5 minuticos, que se socialice con los dos informes. Ya el tema de incorporación lo hablaremos después, honorable señora jueza. Bueno, ya vieron ustedes allí entonces la forma en que, primero que todo, autenticó ese documento por parte de esta perito. Ahora sí, para refrescar memoria, entonces se le traslada para que lo sostenga. Tiene que retirárselo nuevamente el documento, previas si hay objeciones de las partes o no, que fue lo que hicieron. Y entonces ahí empiezan a preguntarle sobre ese documento. Ya después entonces finalmente el tema de incorporación como de ese informe como prueba para que esa evidencia sea decretada como prueba para la fiscalía. Esa es la dinámica y eso lo hemos visto pues en la mayoría de la secuencia de peritos esencialmente. Entonces ya después entonces el traslado a la defensa para que contrainterrogue. ¿Qué es lo que va a contrainterrogar? Vamos a ver entonces si finalmente la defensa se recuperó teniendo en cuenta estas reglas que le he dicho para hacer el contrainterrogatorio técnicamente, adecuadamente, con las exigencias que señala este sistema procesal penal, ley 906 de 2004. Entonces yo he venido como copiando lo que ha dicho el testigo, porque es que eso es fundamental tenerlo para el momento en que se va a contrainterrogar, porque obviamente que entonces eso cuenta si es que lo decide pues la defensa o lo deja pasar, porque si, como les digo, en un contrainterrogatorio pues fundamentalmente es que se quiera permiso señor jueza para acercarme algo de ese testigo. Se acerca el testigo para retirar los informes que ella tiene. Los dos informes. Ella solamente hablará del que firmó. Sí, señor. Lo suscriptó, y eso es lo que reclamaba la defensa, y que así la juez pues lo hizo ver. Entonces eso es importante, miren ustedes. Entonces hay que evaluar si este testigo está para la teoría del caso ¿A qué informe es? adverso, pues
contrainterrogación de los indíquele a la señora jueza si usted ya tuvo en sus manos los mismos informes que acabó de reconocer. Precísele a la señora jueza, por favor. Sí, se acaba de ver. Muy bien, indíquele a la señora jueza frente a qué dispositivos usted, conjuntamente con la ingeniera Castillo Ortúa, realizó de manera técnica las extracciones. Precísele a la señora jueza. Objeción, señoría. Dígame, doctora. El señor fiscal resulta confusa y resulta sugestiva. Si bien es cierto que ya la testigo ha manifestado que se hizo de manera paralela, él la está induciendo a que indique que efectivamente lo hizo con ella, pero ella ha dejado aquí claro también que ella solo suscribió uno de los informes, que hizo la labor solo de uno de los teléfonos celulares. Le está sugiriendo además la respuesta del señor fiscal a la testigo. Válido, me parece válida. No hay lugar a la objeción, señora defensora. Entiéndase que, primero que todo, la ingeniera Viviana Alexandra Gómez Medina ha sido llamada como perito. Adicionalmente, al momento en que se le puso de presente el informe, el fiscal fue reiterativo en manifestarle si la orden a policía que se le había emitido a ella para cumplir unas labores era la misma de su compañera, la investigadora Castillo Ortúa. En ese orden de ideas, entonces sí está habilitada para dar respuesta, no hay ninguna pregunta sugestiva porque es que estamos hablando de un testigo que es perito. No era entonces conteste, señora testigo. Son dos celulares, marca iPhone, uno es un iPhone XS y otro es un iPhone 11. Muy bien. Entonces, si está en su amplitud contestar esta pregunta, de lo contrario, no estaría obligada a hacerla porque guardaría privilegio. Ingeniera, ¿usted conoce a quién correspondían esos dos iPhone 11 de acuerdo a su trabajo? Indíquele a la señora jueza. Sí, en el rótulo del elemento está escrito que un celular pertenecía a la señora Marteni y el otro celular pertenecía al señor Mauricio. Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, indíquele a la señora jueza dónde usted almacenó la evidencia. Se almacena la evidencia derivada en un disco duro. Indíquele a la señora jueza si el resultado de esos dos dispositivos móviles se almacenan en ese disco que usted acaba de mencionar. Precísele a la señora jueza. Hay que repetir Sí, eso. el resultado de las dos extracciones de los dos dispositivos se hace en un mismo contenedor, se hace en un mismo disco duro que va. Eso ya lo ha dicho, ya lo ha contestado. Si yo tengo presente nuevamente el informe, ya para tema de instrumentalización y reconocimiento, por supuesto, ¿usted los debe volver a reconocer? Indíquele a la señora jueza. La misma orden a Policía Judicial y el trabajo paralelo estaría en capacidad de reconocer los dos informes. Sí, se le a la señora jueza. Eso es como confusa la pregunta. ¿Qué pasa, objeta? Solamente para que quede claro, técnicamente para los dos dispositivos se hace el mismo procedimiento. Indíquele a la señora jueza. Sí, ya lo había contestado. Y en este caso en concreto se logró extraer información de los dos dispositivos móviles. Indíquele a la señora jueza. Sí, de acuerdo a lo que vi en los dos informes de policía judicial, está descrito el procedimiento que se realiza de la fijación fotográfica del elemento cuando el dispositivo móvil y posterior la extracción de la información, y en sus resultados en ambos informes está el resumen de la información contenida en esas extracciones, es decir, si se hace una extracción de información. Gracias. ¿Usted reconocería ese disco duro si yo se lo pongo presente? Sí. Muy bien. Señora jueza, de autenticidad e incorporación, ¿ya? Dejamos esa disyuntiva y tal como ha indicado
pues la misma disposición legal con cualquier investigador, perito que haya participado en el caso y que esté debidamente reconocido y acreditado, se puede ingresar la evidencia, honorable señora jueza, para que quede claro. Entonces, su señoría, para previo traslado a las partes, se ponga de presente a la señora agente del Ministerio Público, por supuesto a la bancada defensiva y a la ingeniera para efectos ya de autenticidad y posteriormente solicitar su incorporación. Gracias, honorable señora jueza. Sí, doctor. Por lo pronto va a ser los informes, honorable señora jueza, y ya ahondaremos más en el disco duro. Señora Procuradora, ¿alguna observación? Ninguna, señoría, gracias. En igual sentido, señora Defensora. Su señoría, sin observaciones, son los mismos que ya había trasladado el delegado fiscal y habían sido exhibidos hace un rato. Gracias. Se reitera entonces la investigadora, Liliana Alexandra Gómez Medina hizo parte en conjunto con la otra perito para lograr extraer información de los dispositivos móviles ya referidos por ella en orden a Policía Judicial, por lo que el despacho no entiende o no considera que haya ningún impedimento para ponérselo de presente, e incluso al tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Penal, en su inciso segundo, establece que si con cualquiera de los investigadores que recolectaron dicha información, que hicieron parte de esa labor investigativa, se puede incorporar. Esto pues adelantándonos, pero también se le dará la palabra a la defensa para que presente sus observaciones al momento de la incorporación. Entonces, doctor, podemos continuar. Gracias, honorable señora jueza. Ingeniera, nuevamente, ¿qué tiene en sus manos? Informe investigador del laboratorio de J3. ¿Quién firma ese informe y frente a qué dispositivo se refiere? El primer informe lo firmo yo y se refiere a un celular iPhone de color negro de la señora Marlene Hernández. Muy bien. Vamos al último folio de su informe, que usted ya lo acaba de reconocer. ¿Esa es su firma, ingeniera? Indíquele a la señora jueza. Sí, es mi firma. ¿Esa firma es la que utiliza en sus actos públicos y privados? Precísela a la señora jueza. Sí, es mi firma. Indíquele a la señora jueza, no queda duda alguna que usted elaboró ese informe. No. Muy bien, va al otro informe. ¿Y no se refiere? Habla de un celular iPhone de color gris, hallado en el conjunto residencial Arboleto, Bosque Residencial, Casa 18, Liquidambar, en la habitación de hoy, exciso sobre la cama. Bueno, indíquele a la señora jueza, por favor, que si se trata de la misma orden a Policía Judicial. Indíquele a la señora jueza cuál es el número de esa orden a Policía Judicial. Esta es una orden a Policía Judicial, es la orden a Policía Judicial número 732-3440, de fecha del 9 de diciembre del 2021. ¿Quién firma ese informe? Indíquele a la señora jueza. El segundo informe es firmado por la investigadora Irene Castillo Ortúa.
Muy bien, indíquele a la señora jueza si la ingeniera que acaba de hablar trabajó con usted conjuntamente o de manera paralela, como explicó con anterioridad. Sí. Indíquele a la señora jueza qué procedimientos se utilizaron para fines de extracción. Indíquele a la señora jueza en qué consistió, precise. Consiste, digamos que el procedimiento empieza con la apertura del contenedor, en donde viene la evidencia, vienen los dos, cada un celular individuales, y cada cadena de custodia se hace la fijación fotográfica tanto de la cadena de custodia como del embalaje del elemento. Posterior se hace la apertura de la cadena de custodia y se fija tanto el anverso como el reverso del dispositivo móvil para observar sus características físicas, algo que tengan sus características físicas. Se hace la extracción de la bandeja lateral que tienen los dispositivos móviles para observar si tiene una nano SIM. En estos dos casos sí tenían nano SIM. Posteriormente se enciende el dispositivo móvil para fijar fotográficamente sus características digitales. Se hace una fijación de cómo está el encendido que muestra el dispositivo móvil, si muestra fecha, muestra si está bloqueado, si está desbloqueado, cómo está configurado ese dispositivo móvil. En la configuración se muestra que el operador estaba en ese momento en ese dispositivo móvil, a quién pertenecía. El email de cada dispositivo móvil es también detallado en cada uno de los informes para saber de qué dispositivo, digamos, estamos haciendo referencia. También está su modelo, su capacidad, y posterior a ello se inicia la extracción se inicia con un procedimiento de extracción de información con la herramienta 4PC, y se toma o se pone una captura de pantalla del informe de extracción que se hace de ese almacenamiento que tiene ese dispositivo móvil, en donde se muestra el contenido del teléfono celular en ambos casos. Posterior a ello se hace la descripción detallada de la tarjeta nano SIM que viene con cada dispositivo móvil. En el primer caso, en el teléfono de su número INSI. Asimismo, en el informe del señor Mauricio se detalla en el anverso y el reverso de la tarjeta nano SIM que tenía conectado a ese celular, y se hace también se detalla también el número CCI, y posteriormente, y hace parte del procedimiento, una vez es descargado o extraído toda la información de los dispositivos móviles, ya se tiene la información en una zona, digamos, contenido, se hace una extracción de un hash de cada carpeta que se hace de la extracción de cada dispositivo, con el fin de garantizar pues, que sea la misma información y que no vaya a generar cambios en el tiempo. Y posteriormente se detalla cómo es la información. En ambos casos se detalla el mismo número, digamos, el mismo disco duro con el mismo número de serial SN y el mismo número de inventario de fiscalía, y se coloca como resultado que se encuentran las dos extracciones, o sea, dos carpetas, las dos extracciones en el mismo contenedor. Posteriormente se toman fotografías del anverso y del reverso del disco duro que es dispuesto como evidencia derivada, y también se toma fotografía, se deja detallada cómo queda la cadena de custodia, el nivel de cadena de custodia de este elemento. Gracias, ingeniera. Ingeniera, vamos a instrumentalizar y vamos a autenticar para efecto ya de incorporación.
Su señoría, y como usted muy bien lo conoce, y por supuesto la bancada defensiva, se da aplicación a la última decisión de la Corte del 19 de julio del año 2023, radicación 00411 AEP 093-2023, con CUI acta ordinaria 11-001-6022-2019-0045-101, magistrado ponente Jorge Emilio Caldas Vera, Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, en el cual precisa pues cómo se debe dar el tratamiento a la incorporación cuando existan documentos voluminosos, honorable señora jueza. Para no, como es muy técnico su señoría, pues para no dar lectura uno a uno. Vamos a, con su venia, por supuesto, honorable señora jueza. Ingeniera, vamos a coger su informe y vamos a dar lectura a lo más relevante. Con su venia, su señoría, para efectos de incorporación. En especial, donde se almacenó la evidencia. Posteriormente ya vamos a hablar del disco duro. Grabación de la información. La información adquirida del dispositivo analizado, de acuerdo con la orden de policía judicial, se exporta en un disco duro marca Seagate con serial SE NABS0D1Z, placa de inventario Fiscalía número 303-413-0780. 40, en el cual es embalado y rotulado, se elabora su respectiva cadena de custodia y se documenta fotográficamente, tal como se muestra a continuación. Se muestra como resultado lo que tiene la cadena de custodia, que es un disco duro marca Seagate con capacidad de 2 teras, o sea 2T, con serial SN NABS0D1Z, placa de inventario Fiscalía número 303. Cuentan los informes generados de las extracciones realizadas del elemento materia de prueba y evidencia física ID 3753-100, un celular iPhone de color gris, y un elemento materia de prueba y evidencia física ID 3753 iPhone de color negro, generando un espacio total usado de 165 gigas, el cual contiene 2 carpetas principales y 2 archivos hash. Muy bien, continuemos en qué consistió el proceso de extracción que usted, que usted dejó sentado en dicho informe. Precíseme a la señora jueza, por favor. O sea, el informe de cómo hago la extracción. El plasma indíquele a la señora jueza para efecto de reconocimiento de petición de instrumentalización. Se hace la extracción de la información del dispositivo móvil. Se genera una carpeta en la cual se le extrae sus sumas de verificación hash, y esa información es almacenada en un disco duro dispuesto para estos fines. Vamos a verlo. Levante, por favor. De todo el procedimiento. Se inicia fotográfica, digamos, se inicia la documentación fotográficamente del contenedor. Entonces, pues se evidencia las fotografías del anverso y del reverso de la cadena de custodia, de cómo está diligenciado estos elementos. Luego se fija la parte posterior y anterior de la cadena del elemento como tal. Luego se hace la apertura, se fija fotográficamente el dispositivo móvil con sus accesorios como la tarjeta nano SIM, y posteriormente se hace la fijación de las características digitales del teléfono una vez se ha encendido, y ya se empieza con el proceso de la adquisición de información del teléfono. Se inicia el procedimiento activando el inhibidor de señal de radiofrecuencia con el fin de conservar la integridad de la evidencia, evitando que el teléfono se conecte a una red telefónica celular al encontrarse encendido el dispositivo. El código del desbloqueo del dispositivo móvil fue aportado por el investigador del caso, indicando el número 1124. Después se procede a buscar la información del email interno. Se evidencia que el dispositivo se encuentra desbloqueado,
pues una vez se ingresa y se hace la fijación fotográfica de ese número email de ese dispositivo móvil. Se deja fijado el número email $56,283, el email de posteriormente, y haciendo uso de la herramienta UFED4PC, identificador de unidad, la unidad que se tenía en el laboratorio, la 23226819, la versión 750.137 para UFED y la versión del Physical Analyzer 750.027 para el uso de esta herramienta. Se conecta el teléfono iPhone a la herramienta forense UFED con el fin de realizar la detección automática, la cual es detectada automáticamente por la herramienta forense y se procede a realizar la opción de extracción lógica avanzada. Es de notar que la adquisición de información se realiza teniendo licencia de la unidad de señal de radiofrecuencia y conectado en un modo avión, para evitar que haya posibilidad de que se cierren las aplicaciones y se pierda de pronto alguna información. A continuación, se coloca un pantallazo del reporte generado en la herramienta forense, que es en donde se muestra inicialmente la descripción de cómo se va a presentar este elemento, los elementos que se colocan, tanto las versiones que en la ingeniera, bueno, en este momento la perito que está realizando el procedimiento, bajo qué noticia criminal, qué tipo de elementos se está analizando, y posteriormente ya viene una información técnica del celular, las versiones que se utilizaron para la extracción, y luego aparece en la imagen todo el contenido que tenía el teléfono celular, en donde está la información contenida en el teléfono. Posterior a ello se hace como un resumen, un cuadro resumen, en donde se detalla qué marca de dispositivo es, qué modelo, qué color tiene, qué email interno y externo, que ya los había mencionado, qué accesorios tiene, si viene con un estado de conservación, si es bueno o no regular, y si se tiene alguna observación adicional cuando no se consigna. Y posteriormente se indica que el informe es generado y que es guardado en un disco duro, y se continúa con la adquisición de la información de la tarjeta nano-SIM que tenía el teléfono, el dispositivo móvil. Se hace la fijación fotográfica tanto del inverso como del reverso, y se hace la adquisición de la información de esta tarjeta nano-SIM también con el uso de la herramienta forense Cellular UFED4PC, y se analiza esta información con la herramienta Physical Analyzer versión 750.027. También se deja consignado igual vayan pensando qué se podría contrainterrogarle a esta señora. También iniciando con los datos de la persona que realiza el peritaje, en este caso yo, la información que se extrae de esa tarjeta nano-SIM, en donde también se ve la información del número del SSID de esta tarjeta nano-SIM. Se hace un cuadro detallado de las características principales de la nano-SIM, y posteriormente se hace la fijación de la información que viene contenida en esta tarjeta nano-SIM, ya sean contactos o la información que pueda tener. En este caso se vería en contacto. ¿A dónde quiere llegar el fiscal con esto? ¿Qué es lo que va a mostrar en esta información de ese celular? Teléfonos ya vienen consignados en las tarjetas nano-SIM, como son los de me imagino que emergencia, bomberos y demás. Lo que minutos antes y ya luego viene la parte de la grabación posteriormente de la información a los hechos de sangre. Vamos a ver a dónde quiere llegar. Vamos al siguiente informe. Indíquele a la señora jueza si se hizo el mismo procedimiento. Se inicia de la misma manera, haciendo la apertura del contenedor de evidencia, fijando el registro de cadena de custodia por el anverso y el reverso, donde se puede visualizar pues quiénes han digamos que tenían en su poder ese elemento. Luego se hace la fijación por la parte anterior y posterior del elemento como tal, embalado y rotulado. Posteriormente se hace una fijación al hacer la apertura de ese
el contenedor, se fija en la parte posterior y en la parte anterior del dispositivo móvil, en donde se observan características físicas como tal del dispositivo sin estar encendido. Luego se muestra la parte lateral en donde se extrae la tarjeta de SIM, también es fijado de la misma manera. Luego se observan las características físicas una vez es encendido el dispositivo móvil, en donde se observan qué fecha y qué hora tenía en ese momento, cómo estaba la configuración de ese dispositivo móvil, a quién pertenecía ese dispositivo móvil. Posteriormente también se muestra la información del número email de ese celular, que es de 35. Y tarjeta SIM digital con 9. Se hace también la descripción de qué herramienta se utiliza en las mismas versiones, la misma herramienta forense. Se hace una extracción lógica basada y se muestra también el pantallazo del reporte generado de la herramienta. En la primera parte se observa en qué versión se utiliza, en qué fecha se hace la extracción, quién suscribe ese informe, que en este caso es el examinador Irene Castillo Arturo, el número del caso, y posterior se ve la información de la extracción que se hizo junto con la información del dispositivo, móvil donde se observa el contenido que tenía en ese dispositivo móvil. A eso se quiere llegar al fiscal. La extracción que se obtuvo en cuadro detallado del elemento, que es un celular marca Apple, modelo 11 Pro Max de color gris, un medio externo no se detalla y un medio interno los mismos que ya he mencionado. Se observa un estado de conservación bueno y se coloca una observación de que tenía un forro protector y había un fluido rojo. Se procede luego a hacer la misma fijación de la tarjeta nano SIM que tenía ese dispositivo, tanto por el inverso y por el reverso, y se consigna también la información que sale de esa extracción de esa nano SIM, donde también se detalla inicialmente quién realiza esa extracción, que es la examinadora, o en este caso Irene Castillo Arturo, y posteriormente se ven los valores de CSID, de INSI, de esa tarjeta nano SIM. Como tratando de que no llegue ahí a declarar la información que tenía contenida esa nano SIM, sino que y la extracción de los valores hash de la información que se saca, y posterior pues la grabación de la información es paralelo y lo mismo que se obtuvo, ¿no? A eso es que quiere llegar el fiscal. Solo por ir concluyendo, ingeniera, indíqueme dónde se almacenó toda la información, precísele a la señora jueza. En ambos informes se almacena la información en el disco duro marca Seagate con capacidad de 2 terabytes con serial SNNA. 2 teras, un disco duro. Que es el número 303-413-0780. Evidencia física, ID 3753100, un celular iPhone de color gris, y el elemento materia de prueba de evidencia física ID 3753117, un celular iPhone de color negro. Espacio total de uso usado de 165 GB, el cual contiene 2 carpetas principales y 2 archivos hash. Muy bien. Si yo le pongo de presente ese disco duro, ¿usted lo reconocería? Sí. ¿Por qué lo reconocería? Indíquele a la señora jueza. Por el número de placa de inventario y por el número de SN que está consignado y por la marca. Así que lo que nos ha venido explicando dentro de su pericia, recuerden que lo puede construir también acá, ahí se encuentra toda la información de los 2 dispositivos, precísele a la señora jueza. Sí. ¿Estaban bajo la misma orden a policía judicial? Sí. Muy bien. Su señoría, previo traslado ha sido autorizado. Lo que quiere el fiscal para ahorrar el trabajo de llevarse a la otra perito. Están esos informes y demás información para acercarme a la perito previo traslado a la señora agente del Ministerio Público y por supuesto la defensa. Dejamos constancia que aquí se encuentra toda la información.
señor fiscal. Para acercarme a las personas del público y a la defensa. Por su... Vamos a autenticar entonces el disco duro. ¿Cuál es la información que tiene allí entonces? ¿Qué es lo relevante en este caso? Veremos a ver. Señora Procuradora, ¿alguna observación? Ninguna observación, señoría, gracias. Gracias, señora defensora. Su señoría, sí, la defensa sí tendría que presentar oposición frente a la incorporación del disco duro bajo los siguientes presupuestos. Si bien es cierto que el Código de Procedimiento Penal, al tenor del artículo 429, permite que efectivamente sea otro perito diferente al que suscribió los informes, si bien es cierto que tuvo relación con la investigación, como es el caso que nos ocupa, frente al informe no tendría ningún inconveniente. Sin embargo, al revisar el acta del decreto probatorio, se tiene que con esta testigo simplemente se solicitó la incorporación de lo siguiente. Entonces, primero, acta de audiencia número 38 del Juzgado 32 Penal de Bogotá, informe del investigador del laboratorio FPJ-13 de fecha 15 de diciembre de 2021 y pues su señoría, lo que yo veo es que la solicitud de la incorporación de este disco duro se había decretado, pero se había decretado con otra testigo. No tendría entonces ningún sentido la dinámica de la audiencia preparatoria en sede de decreto. Si estuvo fría la defensa, muy bien. Claro, hay que tener claro. ¿Qué fue que se decretó en la preparatoria? Pero el delegado fiscal. Está filosa. Frente a eso, su señoría, pues tengo que oponerme. Claro. Frente justamente a claro, tiene que ser con a la que se le decretó la juez. A ver qué va a pasar allí. Ahora, para aclarar, creo que hasta el momento no se ha solicitado ninguna incorporación. No. Pero bueno, ya se lo dejó presente allí para que el fiscal. Es decir, se le está colocando de presente, pero el doctor no le da ninguna incorporación. Pero sí está bien que haga la aclaración de la defensa y ya sabe hacia dónde va con esa cuestión, porque pues a eso es que quiere llegar el fiscal, incorporarlo con esa testigo. El informe de ella que rindió, ella sí. Ya. Y me adelanto, el tema acá es que el disco duro, que se le va a poner de presente la testigo, hace parte del informe que ella rindió, ¿correcto? Entonces, por ahora no se ha solicitado ninguna incorporación. Vamos entonces a ponérselo de presente a la testigo porque, reitero, en el disco duro está las resultas de esa extracción de información que ella presentó en su informe. Pero bien la defensa, está pilas, eso está bien. Hacia su señoría. Ingeniera, indíquele a la señora jueza qué tiene en sus manos. En mis manos tengo un contenedor de evidencia y una cadena de custodia. Un contenedor de evidencia de elemento material probatorio y evidencia de prueba 3762-026. Muy bien. Indíquele a la señora jueza, en paralelo con el informe que usted tiene, démosle lectura con su venia, su señoría, por supuesto, dónde se almacenó la información y hace parte de cuál informe. Precísela a la señora jueza. En este momento estoy mirando mi informe. Dele lectura con la venia de la señora jueza. El informe, un disco duro marca Seagate con capacidad de 2 teras con serial SNNABS0D1Z
placa de inventario Fiscalía número 304-13-0783, en el cual se guardan los informes generados de las extracciones realizadas del elemento material de prueba y evidencia física ID 3753-100, un celular iPhone de color gris, y un elemento material de prueba y evidencia física ID 3753-117, un celular de color negro, generando un espacio total de uso de 165 gigas, en el cual contiene 2 carpetas principales y 2 archivos hash. ¿Quién firma ese informe? Este informe lo firmo yo. Muy bien, ahora sí. ¿Qué tiene en sus manos en este momento? En este momento tengo un contenedor de evidencia que dice, con ID 37620026, que dice un disco duro marca Seagate con capacidad de 2 teras con serial SNNABS0D1Z, placa de inventario Fiscalía número 303-413-0783, en el cual se guardan los informes generados de las extracciones realizadas del elemento materia de prueba y evidencia física ID 3753-100, un celular iPhone de color gris, y del elemento materia de prueba y evidencia física ID 3753-117, un celular iPhone de color negro, generando un espacio total usado de 165 GB, el cual contiene 2 carpetas principales y 2 archivos hash. Gracias. Con su opinión, honorable señora jueza, se ha sentado a su probatoria con anterioridad, se ha reconocido el documento, se ha instrumentalizado, que es distinto a solicitar incorporaciones, instrumentalizar el documento con el perito idóneo. Su señoría, para que le proceda con su venia a permitir la apertura al contenedor. Sí, señor, no hay problema. Antes, ¿cómo lo encuentra el contenedor? ¿Está averiado? ¿Tiene alguna fractura? ¿Tiene algo extraño en el rótulo? Indíquele a la señora jueza cómo encuentra el mismo. Indíquelo si quiere a la cámara. El contenedor está sellado, embalado, rotulado y viene acompañado con su cadena de custodia y el registro y la continuidad de la cadena de custodia. ¿Usted reconoce esa cadena de custodia, el registro de continuidad sobre todo? Sí. ¿Por qué la reconoció? Esta cadena de custodia es iniciada por Irene Castillo Ortúa. ¿Por qué, perdón? Por Irene Castillo Ortúa. Perfecto. La continuidad al final. Al final la firmo yo. Muy bien, muchas gracias. Indíquele a la señora jueza, por favor, si lo que almacenó en ese disco estaba derivado o contentiva de la misma orden a policía judicial. Sí, es la misma orden a policía judicial. Muy bien, proceda a dar apertura. Miren pues el trabajo que requiere el fiscal para darle cumplimiento a esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Proceda a dar apertura. La 43.916. Ese es el caso del sastre, de un delito sexual, donde la Corte fija o precisa todo lo sobre valoración sobre incorporación y valoración de evidencia. ¿Por qué no reconocen? Responde al mismo que fue fotografiado en mi informe de policía judicial. Tiene el mismo número de placa de inventario y el mismo serial SN. El serial SN es NABS0D1Z. Se notó toda la información, tanto de la señora Irene como de su parte, indíquele a la señora jueza. Sí, están contenidos las dos derivadas en este.
Incorporación y valoración de evidencia. Gracias, su señoría. Ese es el trabajo minucioso que tiene el fiscal. Ha sido muy enfática. Dispendioso, pero necesario. Todo su procedimiento técnico. Para concluir, Comunidad Técnica Científica, su procedimiento. Nosotros nos basamos en el manejo de evidencia digital, en la IOC, que es la Organización Internacional de Evidencia Computacional, en donde se busca preservar los pilares más importantes de la seguridad de la información, que son la integridad, la disponibilidad y pero estamos, digamos que en concorde a lo que dice el estándar internacional. Están actualizadas las herramientas para tema de extracción. Indíquele a la señora jueza las herramientas forenses a lo que me refiero. Sí, deben estar actualizadas siempre las herramientas y no se podrían realizar estas cosas. Su señorita, previo a hacerle la solicitud de la incorporación, ahora sí, del informe que ella firmó, del disco duro donde están contentiva toda la actividad técnica de su señoría, pues para que le pregunte a las partes de su señoría para solicitar la incorporación. Su señoría, en este caso en concreto, se deje a disposición de la sala para uso posterior en el evento que ya sea incorporado, porque después vendrá el otro proceso con otro testigo. Muchas gracias. Eso es importante, dejar a disposición de la sala para que la defensa pueda contrainterrogar y no tenga que sentar nuevamente las bases, porque ya lo hizo el fiscal. El doctor terminó su testimonio. Sería dispendioso volver a sentar bases probatorias, como en alguna Oración, ocasión objetó su el señoría, fiscal. pero no sé si me permite en este momento Y la juez o dijo que no era las necesario. partes para concluir ya con mi interrogatorio directo. Para efectos de incorporación, entonces dejémoslo después de surtir el contrainterrogatorio si se hace. La fiscal deja para el final, después de si hay contrainterrogatorio. Entonces, señora defensora, le pregunto si usted va a contrainterrogar a la testigo. Señoría, la testigo ha prestado con sus respuestas suficiencias y la Fiscalía resuelve las inquietudes que le asistían a la sospecha, por lo tanto no haré uso del contrainterrogatorio. Bueno. Gracias, doctora. Doctora Olivia, ¿alguna pregunta complementaria? Señoría, frente al interrogatorio de la Fiscalía tan exhaustivo, el Ministerio Público no tiene preguntas excepcionales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora sí, señor fiscal, frente a su petición para entonces dejar claras ciertas situaciones. Hable, señora jueza. Su señoría, el delegado de la Fiscalía General de la Nación, de anexo al testimonio del aperito, que ha construido aquí la pericia, solicita que se incorpore el disco duro de las características ya antes enunciadas, que ha sido decretada, tal como precisaba pues la señora defensora, tiene una dualidad. Si bien es cierto, también se decretó con la ingeniera. Es que seguramente los testigos que vienen van a mencionar todos los resultados del disco duro. Con la ingeniera Viviana se decretó el informe para efectos de celeridad, por eso dice que me va a usar mejor posterior, solicito su que puedas utilizar posteriormente. Decretado por su dignidad. En el disco duro está toda la información, incluyendo los dos informes que fueron utilizados, pero para un mayor entendimiento. El disco duro y los dos informes. Las técnicas que usted Muchas gracias, honorable señora jueza. Aquí hay dos situaciones, o tres mejor. Primero, el disco duro. Se aceptó base probatoria en forma suficiente, exhaustiva, tal como indicaba, y esa era la carga que tenía la Fiscalía General de la Nación por la oposición que podría surtir por parte de la defensa. Segundo, está más que reconocido, se trata de la misma orden a policía judicial, en armonía a lo que ha dicho la misma Corte Suprema de Justicia y el artículo 429. Por otra parte, si se reconoce, se debe instrumentalizar y autenticar la evidencia con un perito idóneo
que haya participado en el caso, y así se hizo, su señoría, se dio lectura para fines de autenticidad de la evidencia, regla de mejor evidencia, y por consiguiente, honorable señora jueza, solicitarle a usted su incorporación para que sea tenido en cuenta en sede de juicio oral y desde ya desfile como prueba de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, honorable señora jueza. Gracias, doctor. Señor, entonces, apoderado de víctimas, ¿alguna observación frente Eso de las reglas de mejor evidencia? Solicitud de incorporación del radicado 51.410. 51.410. Señor fiscal y señora defensora, señora procuradora, señores apoderados de víctimas, el fiscal en ningún momento ha solicitado la incorporación de la información que contiene el disco duro, ¿correcto? Información, disco, señora jueza. Radicado 51.410 del 2017. La información que contiene concepto de mejor evidencia. Jueza, como fue decretada, porque es lo que dice, incorpora su contenido, su señor. ¿Alguna observación entonces, señor apoderado de víctimas? Ninguna observación, señoría, más allá de coadyuvar la solicitud del señor fiscal en el sentido de que se incorpore este elemento material de prueba. Antes de continuar, sí, doctor Burgos, es que yo sí quisiera que aclaráramos la situación, porque yo también entonces tengo algunos interrogantes, porque es que aquí no se ha sometido a contradicción el contenido de la información extraída del disco duro. Entonces, el doctor me está solicitando la incorporación, creí yo, de el disco duro, pero más no la información que contiene, o yo creí, en gracia de discusión, que se le iba a poner de presente a la perito Viviana Alexandra la información extraída en el disco duro del celular del cual ella realizó. Solamente el disco duro, pero eso no dice nada todavía. Porque entonces ahí sí yo... Y además, como dijo la defensa, tendría que ser ese disco duro su señoría. Por Irene. Toda la información. No, pero por eso, es que es la extracción de la información, lo que ella resume en el informe, su señoría. Extracción de la información. A ver, en el... que se resume en el disco duro. Disco duro está la extracción de los dispositivos móviles, en particular el que hizo la señora perito. Sí, el de Viviana. ¿Qué pasó con el audio? Eso es bueno. Pasó. Bueno, hay una interrupción allí, pero sí me parece obvio, porque es que no se ha puesto en contradicción el contenido del disco duro, la información que se metió allí. Solamente el fiscal está diciendo, téngase ese disco duro, pero ¿y eso qué? ¿Y con quién se lo decretó como testigo de acreditación en la preparatoria? Que eso fue lo que repostó la defensa. Y la testigo allí en este caso está hablando de su informe que lo rindió y firmó, lo autenticó, toda esa cosa. Pero de la otra en paralelo con Irene, y si es con ella que se va a incorporar el disco duro, entonces ahí hay algo que tiene que aclararse muy bien por parte de la juez, y esto es lo que está haciendo ella a ver, porque si no ahí se le va a formar eso un problema de tipo legal frente a esa incorporación de evidencia física, porque el juez, bajo el principio de mediación del 379, solamente valorará todo lo que le entre en juicio oral bajo ese principio de mediación, de lo que se hallase que se dé en el desarrollo del juicio oral. Pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Jones Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y
su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal, y su mamá Marlene Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. Suscríbete. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las noticias. Bueno, yo estaba, mientras el receso, estaba buscando la providencia que habla sobre documentos voluminosos. Esa también aquí la había. Somos Focus Noticias, canales ya han manejado ese tema. Transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. La prueba pericial, la 5637 del 2018, la autora Patricia Salazar. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes a ver si yo de la tengo justicia aquí y la política en Colombia. esa providencia que me parece importantísima sobre el documento voluminosos, que es de la que aludió por ahí el fiscal ahora, pero hizo referencia a una de primera instancia. Focus Noticias, el canal de las noticias. Pasaba entonces, ¿por qué? ¿Qué interrupción allí? De la mañana, 38 minutos. Estamos en directo en Focus Noticias, el canal de las audiencias, el único canal especializado en Colombia en la transmisión en directo de audiencias judiciales, foros y debates jurídicos y políticos. Estamos en la práctica de pruebas en el juicio contra Johnny Leal por el homicidio de su hermano,
el estilista Mauricio Leal y su mamá Marlene Hernández. El fiscal del caso, Mario Burgos, está presentando sus testigos de cargo, está presentando a una ingeniera que fue la encargada de hacer todo el trabajo con los teléfonos celulares encontrados en el sitio del doble homicidio de los celulares de Mauricio Leal y también de doña Marlene Hernández. Estamos solucionando un problema de conexión con el complejo judicial de Palo Quemados en estos momentos que tenemos. Ya vamos a continuar con la audiencia aquí en Focus Noticias, el canal de las audiencias, el único canal especializado en Colombia en la transmisión en directo de audiencias judiciales. El doctor Mario Burgos, fiscal 41, delegado ante el Tribunal de Bogotá, quien es el encargado de llevar a cabo esta audiencia, presentó su testigo, pero tanto la Procuraduría como la abogada Ana Juliet Velázquez pues no hicieron ningún contrainterrogatorio a las preguntas realizadas por el fiscal a la ingeniera, quien actúa como testigo en este caso. Ya vamos a solucionar la conexión con el complejo judicial de Palo Quemado para seguir adelante con esta audiencia. A ustedes que están conectados, gracias por suscribirse a nuestro canal. Ya vamos en 56.763, 764. Suscríbanse a nuestro canal. Vamos a llegar hoy a sobrepasar los 60.000 suscriptores de Focus Noticias en nuestro canal principal. También se pueden suscribir a nuestro canal 2 y a nuestro canal 3. Y por favor síganos en nuestro Twitter. Es muy importante que vayan al Twitter y nos sigan en Twitter. En Twitter les estamos también informando minuto a minuto lo que ocurre en Colombia y en el mundo, y también cuando van las audiencias al aire, cuando hay una noticia de última hora, en nuestro Twitter les informamos qué está pasando, que encuentran en www.focusnoticias.com. El Twitter es Focus Noticias. Ustedes van a Twitter y buscan Focus Noticias y allí nos siguen. También se pueden seguir suscribiendo. Ya vamos 56.767 seguidores. Vamos a sobrepasar hoy los 60.000 porque vamos a los primeros 100.000 seguidores de Focus Noticias, el canal de las audiencias. Son las 11 de la mañana, 41 minutos en Focus Noticias. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a solucionar, y en un minuto retornamos ya con bueno, voy a suspender aquí. Esperemos a ver qué decide la juez ahora que otra vez se reinicie por parte ya vamos a conectarnos nuevamente con la audiencia y pues miramos a ver qué pasó en ese punto, si se incorporó o no se incorporó, qué fue lo que se incorporó, etcétera. Y seguimos con el segundo testigo del día. Las próximas audiencias, el 30 y el 31 de agosto.